Gama Medios presenta Técnicas de Duelo. Un consuelo para una pérdida. Conduce Giovanni Agudelo Mancera. ACL, ACOR, CPB. ¿Qué tal, amigos de la Sala en la Herida del Tiempo.com? La gente que nos sigue en Gama Medios, que comprende las emisoras Gama Colombia, Gama Estéreo, Gama Vintage, el portal de noticias plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet, Chocó 7 días, el impreso y el digital y todos los medios donde nosotros tenemos el privilegio de colaborar. Iniciamos la primera temporada de este nuevo podcast, Técnicas de Duelo. Un consejo para una pérdida, así como lo decía nuestro amigo Rebollito en el comienzo del podcast, en el cabezote, Jorge Rebollo de la Asociación Colombiana de Locutores, quien amablemente nos ha colaborado con su hermosa voz. Vamos a iniciar una serie de entrevistas con personas que de una u otra manera han tenido que vivir la muerte de un ser querido. En esta primera temporada nos vamos a enfocar básicamente en los que han perdido hijos. Los colegas, amigos, conocidos, seguidores de nuestros contenidos saben que el 31 de octubre pasado perdimos un hijo de 23 años por un osteosarcoma agresivo, y esto nos ha motivado para hacer este podcast, para manejar el duelo y también ayudar a personas que están en este proceso. La primera invitada, una amiga de toda la vida, trabajamos con ella en los inicios de Telepacífico, periodista, comunicadora social, presentadora, excelente persona, excelente madre, excelente esposa, Adrianita Santa Cruz. Ha sacado un tiempo para colaborarnos en este inicio. Ella nos fue muy clara y contundente que no quiere como volver a ese ciclo que ya cerró, pero como es una amiga de verdad especial, digo, les ayuda en el primer programa para que arranque. Adrianita, con los buenos días, gracias por estar con nosotros, y se me ocurre esta entrevista manejarla de la siguiente forma. Primero, contar lo que te ocurrió hasta donde puedas. Segundo, cómo manejaste este duelo. Y tercero, consejos, si se puede llamar consejos, a las personas que estamos viviendo este duelo. Adrianita, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Muchas gracias, Giovanni. Pues ya como te lo dije personalmente, todo mi cariño, mi afecto y mi solidaridad para ti, para tu esposa, toda tu familia, porque bueno, ya he pasado por lo que ustedes están viviendo. 3, 4 meses es muy poquito, y sé que todavía el dolor es enorme. El dolor creo que no pasa nunca. Lo que pasa es que se va atenuando, lo que pasa es que los seres humanos encontramos la forma de dejarlo por ahí en un pedacito del alma donde nos permite respirar y seguir viviendo, y lo que en últimas creo es que el amor hacia nuestros hijos es mucho más grande que el dolor, y ellos son una historia mucho más grande y mucho más bella que su partida. Siento que uno tiene la opción de escoger cuando el dolor te deja respirar y te deja entender un poco más, y uno tiene la opción de escoger, y yo escogí por encima del dolor recordar el amor, recordar 16 años vividos con él aquí en este plano, y enfocarme en eso, y creo que ese ha sido uno de los caminos. Y bueno, a tu pregunta, Juan Daniel Cuellar, mi hijo, a los 12 años fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Fueron 3 años de tratamiento realmente bien, un tratamiento en donde él empezó a responder y su cuerpo respondió perfectamente bien desde un inicio, en remisión al mes o menos del mes. Ya cuando le hicieron la primera prueba ya había remisión total, pero pues estos tratamientos tienen un protocolo, son largos, 3 años, finalizamos. Hubo un año en que ya no tenía nada de quimioterapia, ya cuando él tenía 15 años, y estuvimos así en los chequeos constantes, y en el siguiente año, ya para el 4.º año, empezamos a ver que sus niveles de plaquetas no estaban normales, y en la medida en que se hacían los exámenes la cosa iba estando peor. Para hacer la historia larga, corta, la leucemia de Juan Daniel mutó a una leucemia mieloide aguda, que es la más crítica de todas las leucemias, y después de que ya fue diagnosticado solo le dio 3 meses de vida, y Juan Daniel fallece el 20 de diciembre del 2016 cuando tenía 16 años. Mi único hijo. Tuve muchos problemas para concebir, perdí varios embarazos, pérdidas espontáneas, estuve en tratamiento para poder quedar en embarazo, y bueno, finalmente cuando dije, ay, pues si no es, no es, o sea,
si en esta vida no voy a ser madre, pues no voy a ser madre. Tengo otros planos de mi vida que funcionan muy bien, mi vida afectiva, familiar. Tenía las 2 hijas de mi esposo que vivían con nosotros y éramos una familia ya. Y pues cuando me fresqué, como decimos aquí, fue cuando se dio el embarazo de Juan. Entonces ya te podrás imaginar el primer nieto de la familia por parte mía. Entonces fue un niño muy amado, pero se fue. Yo creo, Giovanni, que al principio uno no entiende qué le está pasando al mundo. Yo hago una metáfora que creo que coincido con muchos papás, y es que el mundo sigue girando para el resto de la humanidad, pero para uno se paró la Tierra. Imagínate que el mío fue en diciembre. Yo creé a mi hijo el 21 de diciembre, y yo recuerdo el 24 de diciembre estábamos aquí los 4, las 2 hijas de mi esposo, sus hermanitas, porque además nosotros fuimos 5 súper chéveres, ellas viven con nosotros, o vivían, pues porque ya son adultas. Y nosotros aquí escuchábamos los ruidos alrededor de la Navidad, y mi mente no alcanzaba a entender por qué había felicidad, por qué la gente celebraba, por qué la gente abría regalos, por qué la vida continuaba como la que yo tenía un año atrás y la mía no. Hay un shock de unas primeras semanas. Yo creo que yo me pasé, la verdad, las primeras semanas sentada en un asiento o en posición fetal. Yo no me acosté porque uno termina hasta que el duelo es tan duro que rompe los canales energéticos de uno y uno siente que no quiere. Hay gente que se queda 3 meses acostado en una cama y no puede levantarse, literalmente es que no tiene fuerzas para levantarse a enfrentar la cotidianidad de su vida, no se puede. Y eso está bien, no tienes que hacer nada, el duelo es algo tan personal, tan de vivencia, que si hay alguien que logra salir y hacer su vida normal, aún en medio del dolor, pero el otro está en la cama, los dos están bien, no hay por qué recriminar tú así, porque el duelo es tan personal como hay gente en este mundo. A mí me dio por sentarme en un asiento, días posteriores a la cremación, a su sepelio, me llegó un librito de Gonzalo Gallo, que se llama, por aquí debo tenerlo, que se llama Primeros Auxilios para el Duelo, yo recuerdo. Y él me lo mandó. Gonzalo me lo mandó y empecé a leerlo y a mí se me empezaron a abrir una cantidad de ventanas. Yo creo, Giovanni, hoy en día es lo que pienso. Yo soy un ser racional, soy Virgo, necesito entender intelectualmente muchas cosas. Y empecé a leer y eso me fue abriendo las ventanas a una cantidad de formas de entender la muerte, porque la religión que yo traía hasta ahora, pues nunca he sido muy religiosa, la verdad, ni muy practicante. Digo que soy católica por herencia, más no por práctica. Pero eso a mí no me daba paz alguna. O sea, la misa del entierro de Juan es una cosa que yo todavía tengo muchas lagunas. Mi madre quiso hacer la tradicional misa como una semana después de la partida y eso fue peor para mí. Dije, a mí esto no me da paz, esta no es la paz que yo encuentro. Y el cuento de ten fe y todas esas cosas y tienes un angelito, me daban rabia que me dijeran esas cosas. Eso no era así, yo no quiero ángeles, yo quiero a mi hijo en mi tierra. ¿Quién de ustedes que está allá quiere que se le lleven al hijo de esta vida para tener un ángel allá? Eso no funciona así. Entonces, otro consejo, dejen de decir esas frases de cajón, porque muchas veces duelen más y no están consolando a nadie. Den un abrazo callados si no saben qué decir. Estén allí para ayudar a una persona con cosas prácticas. Le cuido los perros, le llevo el otro niño al jardín, le hago mercado, le trapeo la casa porque la gente está tirada en un asiento o en una cama y no se puede mover del dolor que tiene. Todo eso es mucho mejor que empezar a decir esas frases de cajón. Dios le da batallas, ¿no? a los valientes. Él fue un valiente. Vamos, levántate que tú puedes. Le haces daño haciéndolo. Cuando tú lloras le haces daño. O sea, cero. Eso no sirve, no es cierto, no ayuda, olvídenlo. Entonces, bueno, a mí me cayó este libro y empecé de ahí en adelante, Giovanni, a tratar de entender la muerte. O sea, yo estaba haciendo pura emoción, pero también el intelecto estaba diciendo, ¿qué significa que no estés? Porque no alcanzo a entender, Juan Daniel, qué significa que no estés en este mundo. Me duele mucho abrir los ojos al día siguiente y saber que yo tengo que continuar viviendo y tú como que te me quedas atrás y una mamá no deja atrás a sus hijos. Yo no entiendo esto y necesito entender cómo es. Y en ese libro empezaron a hablarme de varias tradiciones filosóficas que concebían la muerte de una forma diferente. México, no sé, llegué hasta el budismo tibetano y empecé a encontrar allí libros y bueno, empecé a encontrar el libro tibetano de la vida y de la muerte. Empecé a encontrar a Brian Weiss, empecé a encontrar a Elizabeth Kubler-Ross, empecé a encontrar a una gran cantidad de autores
que lo primero que mi mente hizo como tabla de salvación es decir, la muerte no es el final, y Juan todavía está. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué significa estar? Todavía no lo sé, todavía no lo voy a responder, pero está. Está porque yo lo siento, y yo elijo sentir que está, y conectarme con las 1001 señales. Esto es otra cosa súper común para nosotros, los locos del Club del Duelo, que muchos no entenderán. Que se apareció el pajarito justo en el momento en que yo estoy pensando en él y digo, ahí está la respuesta, está conmigo. Que yo le hago una petición y esa noche me sueño con él respondiendo una petición, ahí está conmigo. Hoy, de todo eso que yo viví, porque estoy hablando de hace 8 años, elijo unas cosas que realmente no tienen explicación y para las cuales digo, wow, realmente hay una conexión que no se pierde, la muerte no es el final. Hay otras que reevalué, porque pues uno después de la muerte se tiene que resetear y el reseteo es un trabajo constante. Entonces, bueno, yo leí, Giovanni, yo no sé cuántos libros me leí, yo soy una muy buena lectora, leo muy rápido, me engancho y soy como que cierro un libro y ahí había reseñas de otro libro, tenía un Kindle, lo compraba, porque pues no me levantaba a la librería ni nada. Algunos me los regalaron, otros también los empecé a encontrar en la librería y durante yo no sé cuánto tiempo. Leí todo, aquí tengo una sección en mi biblioteca que es justo de libros sobre duelo, sobre la muerte, sobre entenderla. Y empecé a construirme este nuevo mundo mío, donde Juan y yo todavía teníamos una relación mío. Mi esposo tenía otro proceso y yo respetaba su proceso, fue distinto. Cuando yo le hablaba de lo mío, a veces conectaba, a veces no conectaba y lo dejaba así porque también respetable la forma en que lo hizo. Pero yo armé un mundo mío mágico. Yo viví mi duelo con magia. La magia de centrarme en el amor, la magia de centrarme en que era imposible que mi hijo, ese vínculo tan enorme, esté roto. La muerte no puede con eso. Entonces para mí mi hijo continúa. Me volví budista por esas cosas de la vida que mira que uno no sabe cuáles son los caminos que tiene el mundo. 3 amigos, tres amigos en momentos distintos, no porque se hubieran puesto de acuerdo, me hablaron y me dijeron, mira, me gustaría que vinieras a una sesión. Desde el budismo tibetano tenemos una visión distinta a la muerte, creo que te serviría. 3 distintos. Uno de ellos desde el entierro, Isaac Nesim, que seguramente lo conocen muchos. Para no bueno, exacto. Que fue presentador de Caracol Televisión y bueno, hasta hace poco también hacía televisión. Isaac fue uno de ellos y otros amigos, y un día dije, bueno, ¿por qué no? Camine, me voy. Venía un lama del Tíbet y entré y este mundo para mí fue wow, o sea, ahí conecté porque creo que hizo clic con mi raciocinio, con mi razonamiento, lo entendí desde un punto de vista intelectual, lo pude practicar, empecé a meditar, aprendí a hacer una cantidad de prácticas y creo que eso fue para mí una revolución. Arranqué en ese camino por Juan, pero creo que después me quedé por mí misma, porque lo adopté más que como religión, como una filosofía de vida y un método de conocimiento de la mente. Entonces, bueno, digamos en eso voy. No creo que sea un ser inacabado en esto, porque nunca lo es, pero Juan sigue aquí, presente en mí, de distintas formas cada vez. Creo que uno va logrando retomar la vida. Mira, yo me enfoqué, además de la lectura, en los momentos bonitos, los momentos, o sea, en medio de tanto dolor, tú empiezas a tener chispazos de paz. Caminar en la naturaleza. Yo pues vivo en una zona muy verde, en un condominio con mucha seguridad enorme, que tiene lagos y tal. Caminar al lago, ir a ver los farallones, estar en la mitad de un bosque, para mí era súper sanador. Entonces entendí el poder sanador de la naturaleza. Meditar, por supuesto, me ayudó. ¿Y sabes qué otra cosa me ayudó? Una serie de círculos de amigos. Mis vecinas con las cuales tejíamos unas tardes. El tejido era una excusa. La verdad, lo que ahí había era tertulias en torno a la vida y a la muerte, y fueron suficientemente amorosas para dejarme hablar. Ya tú ves que yo hablo mucho, hablar de este tema. Todas aportaban, ellas todas decían que aprendían de mí. Otro fue mis compañeras de trabajo en ese momento, por supuesto mi grupo de yoga. Creo que fueron esos 3 enclaves, el grupo budista o 4, donde yo empecé a reconectar estos pedazos. Tuvieron el amor y la paciencia de escucharme. Y yo creo que eso fue otro de los puntos sanadores. Entonces diría la lectura, la naturaleza, estas amigas. Y lo otro que pude hacer fue, hey, como ya no tengo este hijo, yo igual quiero saber que el mundo sigue siendo lindo, porque como te contaba, como yo sentí que la tierra seguía girando y vida para otros y para mí no,
Y yo no lo entendía, dije, déjame ver las cosas que siempre he querido ver del mundo. Y viajé, empecé a viajar. Por fortuna, pues eso no lo puede hacer todo el mundo, pero empecé a viajar, discúlpame. Y en esa viajada me fui a Florencia, que era un sitio de sueños, a ver el David, a ver las grandes obras pictóricas de Botticelli, las grandes obras de Brunelleschi, de arquitectura, y me fui al Louvre, y me fui a Roma, me fui a tantos lugares a ver lo que yo siempre había querido ver y a decir, el mundo todavía tiene belleza. Y la belleza ha sobrevivido porque ha sobrevivido el amor, y estas obras que yo veo aquí son obras que tienen amor y dolor, es humanidad. Entonces creo que fueron esos, digamos, como esas decisiones, algunas muy emotivas, muy de un instinto, otras muy racionales, que me permitieron empezar a respirar mejor y a poder seguir adelante con un dolor que no se va a quitar. Giovanni, van 8 años y yo a veces tengo un día, no un día entero, pues yo ya no lloro un día entero. Yo de pronto llega un recuerdo del hijo y uno llora en ese momento y continúa. Una señora un día me dijo, mire, llore, este año que viene llore la mitad. Y dije, ve, tan chistoso, sí, voy a llorar la mitad. Y la verdad es que uno va llorando menos o va encontrando nuevas formas de llorar. Hay llantos que no se expresan y tú no lo ves, pero se sienten aquí físicamente, como dice mi mamá, en la boca del estómago. Se siente allí. Pero uno aprende a vivir con eso. El corazón es tan grande que tiene espacio para el dolor y espacio para el amor, espacio para la alegría, para la risa, para el festejo, para recogerte, para tranquilizarte, para meditar. Empiezas a encontrar espacio para seguir viviendo y haces las paces con esto. Ya. Y sigues y colaboras con este universo que sigue y que nos dio este golpazo tan duro. Adri, varias cositas de lo que has hablado. Hermosa tu intervención. Primero, el colibrí que uno ve en todo lado, entonces ese es el mensaje de él. Segundo, la persona que dice, sé cómo te sientes, se me murió un perrito la semana pasada, que no se queda mirando. Tercero, todo eso que el mundo sigue girando y el de uno se detuvo. Todos llevamos el duelo diferente. En mi casa yo he tratado de hacerlo personalmente con algo de raciocinio, la parte espiritual, pienso que él está en un sitio mejor. La parte, digamos, física no está aquí, pero no lo quiero tener con dolor como estaba. La ausencia no se puede evitar, pero recordar lo bueno. Pero hay algo importante, es el sentimiento de culpa. Uno cree que no hizo lo suficiente en el momento en que él estuvo enfermito. Y también me pasó el pelear con Dios, con el dueño del aviso. Llamemos Dios el poder universal, la divinidad, ¿cierto? El ser supremo. Digámoslo así. ¿Te pasaron esas cosas, Arianita? Mira, el sentimiento de culpa no creo que fue tan duro. Yo más que, porque yo siempre fui clara que yo a mi hijo lo peleaba por encima de todo. O sea, él en algún momento dijo, yo ya no quiero hacer esto. Él había tenido un compañerito con el que arrancó el tratamiento de leucemia la primera vez y ese compañerito recayó antes de terminar el tratamiento y murió justo un año antes que Juan, el 27 de diciembre. Y cuando Juan se entera que ha tenido una recaída, dice, yo no quiero que me hagan nada, déjenme así, yo también me voy a mi casa y me muero. Y Rafael y yo le dijimos, no, tú eres menor de edad y nosotros te vamos a pelear hasta el fondo. Entonces, creo que no, algo que todavía me pregunto, pero yo trato de decir, bueno, así fue, ¿me entendés? Todo lo que pasó fue perfecto, Giovanni. Hicimos lo que teníamos que hacer con nuestro inmenso amor y nuestro escaso o mucho conocimiento en ese momento, y nada ni nadie va a cambiar lo que ya pasó y es perfecto como pasó, porque así tenía que ser. Yo no llegué a la muerte de mi hijo porque como yo me negaba que él se estaba muriendo, a mí el médico nunca me dijo, está ya falleciendo. Nadie en la clínica me dijo, estos son sus últimos momentos, quédense. Y yo me negaba, yo decía, yo he visto gente que ha estado en la olla y ya le han aplicado los santos óleos y vuelve y arranca. O sea, hasta que no se dé, mi hijo está vivo y lo peleo. E hicimos el cambio de turno con Rafa común y corriente y en el cambio de turno Juan se murió. Y Rafael me empieza a llamar, no sé qué hora será, 6 de la mañana, qué sé yo. Y a mí me dio por lavarme el pelo. Y después fue como que caí en cuenta y salí corriendo para la clínica y claro, cuando yo llegué Juan ya se había ido. Yo puedo tener dos opciones, recriminarme y decir ¿por qué? Ay, no lo acompañé, o decir Juan necesitaba que yo no estuviera allí para poder irse tranquilo. Necesitaba que fuera con su papá, no con su mamá. Y está perfecto y lo acepto y le doy gracias. Ese era mi proceso, el del papá era otro proceso. Entonces culpa no,
¿Pelea con Dios? Por supuesto, fue lo primero que me pasó, Joana. Porque como a uno le han dicho, como encomiéndese a la Sagrada, a mí me trajeron todas las imágenes de todas las vírgenes, de la Sagrada Familia, yo me arrodillé lo que nunca antes había hecho, no te lo lleves, no te lo lleves, te lo suplico, no te lo lleves, y se fue. Entonces dije, ¿cuál Dios y qué? Y no quiero estar y nunca más, o sea, si yo voy a unas misas es porque voy a acompañar a alguien o en un matrimonio o en un entierro. Y en el entierro más por la solidaridad del dolor, que yo ya he vivido y que sé lo duro que es, pero no más. Y la verdad es también entré en franca rebeldía y quizás por eso la vuelta a irme a encontrarme en otra filosofía como el budismo. Pero ¿sabes qué pasó? Estando justo en estos viajes en Europa, pues entré a muchas iglesias, no porque yo quisiera rezar, sino porque las iglesias en Europa son todos unos museos y yo quería ver las obras de arte hermosas que hay allí. Tú no te imaginas estando frente a la Pietà en Roma, a mí, yo le veo la cara a la Virgen y a ese Cristo y leo la reseña de cómo Miguel Ángel decide que tienen una paz en su rostro a pesar de uno estar muerto y la otra estar en semejante dolor, pero sus rostros son de una paz y eso conectó conmigo y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, o sea, irrefrenable. De ahí en adelante cada que yo veía una virgen, bien sea con el niño Jesús niño o una virgen con Cristo en sus brazos muertos, no sé por qué conecté tanto, ¿me entendés? Y después estudiando mucho el budismo, porque además hice un curso de 1 año de tanatología budista. Y bueno, empecé a estudiar mucho, empecé a encontrar muchas similitudes y hoy en día lo que entiendo es, ha habido unos grandes profetas que han venido, llámale como le quieras llamar, Mahoma, Buda, Cristo, como tú le quieras llamar, con unas enseñanzas que todas son lo mismo, pero tienen caminos, metáforas distintos, culturas, momentos, y por lo tanto la forma de narrarse son distintas, pero en el fondo son verdad. Esa vuelta que di volvió y me reconcilió con mi iglesia tradicional, pero igual, no es que me haya vuelto más practicante ni nada, pero como que la pelea con ese Dios cristiano terminó, pero sí reconfiguré a Dios. No creo que sea un ser allá arriba más poderoso que nosotros, un ser, no creo que sea un ser. Creo que Dios está aquí adentro y todos nosotros tenemos una divinidad, que Cristo fue un gran profeta, un bodhisattva, como le dicen los budistas, que vino a darnos esa lección, la misma que nos han dado los demás profetas grandes, de está en ti, adentro de ti está la verdadera paz, la verdadera divinidad, el Dios está adentro de ti, que lo dijeron de distintas formas y hay distintas prácticas. Me reconcilié, no creo que haya un ser arriba, porque si existe un ser arriba que es el que guía nuestros destinos, yo vuelvo y caigo a la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Yo qué te hice? Y allí no. En cambio, cuando yo conecto de pronto con el karma, acción y la ley de la consecuencia, ¿no? De acción y reacción, etcétera, como que entiendo un poquito más. Y en última, bueno, todos nos vamos a morir, pues. Y hay unos que mueren antes y otros no. Así de sencillo, ¿me entendés? Entonces, me reconcilié, pero rehice mi visión de ese Dios. Creo que está en todo, en la naturaleza. Por cultura sigo diciendo, gracias Dios por este día tan bello, pero mi Dios es distinto al Dios que me enseñaron. Bien, interesante. Una cosa que me llamó la atención de lo que dijiste es, todos vamos a morir y hay gente que está adelante en el camino, ¿cierto? Pero no es normal que el hijo se muera primero que la madre, ¿cierto? Eso es sí, lo es normal. que se cuestiona. ¿Qué sí es normal? Mira, sí, porque cuando tú empiezas a andar este camino te das cuenta la legión de padres que están llorando a sus hijos. Bueno. Claro que sucede. Claro que sino que dentro de esa misma narrativa perversa nos han dicho, no, eso es antinatural. No, como si fuera antinatural no sucedía tanto. Giovanni, nosotros apenas Juan se fue, bueno, yo estaba apoyando, o estoy apoyando, sigo apoyando una fundación de niños con cáncer aquí en la ciudad de Cali. Sí. Y después de la muerte de Juan se siguieron muriendo niñitos a la lata. Nosotros cada rato teníamos que hacer es más, teníamos que hacer colectas para poder darle sepultura a estos niños. O sea, mi hijo se murió y yo tenía los recursos para decir funeraria venga, levante, haga todo lo que tenga que hacer, entiérrelo sin problema ni nada. Hay gente que no tiene ni con qué sacar el cuerpo de su hijo del hospital, ni con qué llevárselos a la porra, al Putumayo, de donde vienen. Y había que hacer colecta, o sea, encima de este drama, la pobreza, volviéndolo todo peor.
es peor, ¿me entiendes? Es que hay duelos que se hacen peores. Yo te voy a decir cuáles duelos son peores. Esos, los de la pobreza, los duelos de la soledad. Sí. Tengo además un grupo, nos empezamos a juntar con muchas mamás que habíamos perdido hijos. Hoy tenemos un grupo virtual de WhatsApp con 70 mamás y siguen llegando. Entonces no me digan que es antinatural, se siguen muriendo los hijos, porque se mueren los seres. Y en estas mamás he encontrado a las que más duro les son las que están solas, que no tienen esposo o novio o compañero, que no tienen más hijos, que están alejadas de la familia. Las que son absolutamente solas es todavía más difícil, o sea, casi que uno puede establecer un rango. Las que cargan otra serie de duelos no resueltos, o porque se separaron, o porque también tienen problemas psicológicos desde antes, problemas emocionales. Es decir, hay formas agravantes de un duelo, hay formas de vivir los duelos sanamente, o más sano, yo no quiero decir sano, pero sí como más ligero, más fácil de llevarlos, de entenderlos y de hacer un proceso para que la vida siga, aún contemplando las bellezas de la vida y agradeciendo lo que hay. Hay otras formas en que es imposible salir. O sea, conozco personas que llevan años, como si fuera el primer día. Es correcto. Es muy duro, es muy, muy duro. Entonces, yo no creo que sea antinatural. Yo lo que creo es que yo a veces no sé si es el peor dolor. Creería que sí. Pero Giovanni, ¿sabes cuál es el peor dolor? El tuyo. El de tu hijo. Vuelvo al caso del tipo del perro que dijiste, que a mí se me murió mi perro y claro, uno le quiere dar un golpe en la cabeza. A mí se me han muerto muchos perros y los he llorado. Pero una vez le escuché a Evelyn Guber, que seguramente vas a hablar con ella, porque y si no te la recomiendo, ya perdió a sus 3 hijos, uno tras otro. Durísimo. Y Evelyn dice que una vez alguien llegó también con mucho dolor a decirles que yo perdí mi perro y ella también le quiso dar un puño y después entendió que ese señor era solo en la vida y el único lazo de afecto y de razón de ser que tenía era con ese perro y ese perro se le murió. Ahora, si tú eres una pareja y tu pareja se muere, tú no has tenido hijos y esa pareja se muere, tú estás inmerso en el mismo dolor que se te muere tu hijo, pero por supuesto. Entonces tu muerto es el muerto que más duele. Yo no creo que además haya escalafones del dolor, es malo hacer. Mira, a mí se me murieron perros antes de Juan Daniel y se me murieron perros después de Juan Daniel. El último perro que tuve que enterrar era el perro de Juan Daniel. Cuando ese perro, un pastor alemán, Anakin, se murió, yo volví a llorar de una forma, además porque yo sentía que era otro pedazo de Juan que se me estaba yendo, ¿ves? Y lo lloré y todavía lo recuerdo y lo lloro. Aquí, bueno, yo tengo las cenizas de mi hijo aquí, ese es otro debate, las tengo en un sitio muy lindo, eso es otro debate en el cual, sinceramente yo le digo, haga lo que usted quiera y lo que su corazón sienta, eso es lo que está bien. No hay quien venga, ni el sacerdote, ni nada, de decirles que usted lo tiene que tener y usted lo que tiene que hacer es tener que, olvídense de eso. Haga lo que su corazón le diga y lo que le dé paz a su alma. Y bueno, yo aquí además tengo las cenizas de mi Anakin al lado de las de Juan Daniel, porque además hay unas fotos muy lindas de que cuando Juan se murió y lo pusimos aquí en medio de un jardín muy lindo con todos los elementos en un ángel de fuego, una cosa muy bella, su perro Anakin se acostaba allí. Muchas veces pasaba horas ahí al lado. Entonces cuando Anakin se fue dije, ok, compañeros, ustedes dos siguen juntitos y ahí los tengo. Y me parece lindo. ¿Es un ancla al dolor? No, a mí nunca me has visto ahí sentada dándome, ¿por qué? No. Además, cuando Juan murió, Rafa, mi esposo, me dice, bueno, yo tengo un lote para enterrarlo. A mí como que me salió del alma, Giovanni. No, yo a mi hijo no lo entierro. No. ¿Cómo así? Yo soy capaz de echarle arena y que entre un hueco y, o sea, yo ahí me muero. Yo no. Y entonces le dije, se crema. Claro. Y lo cremamos. Y como que no habías caído en cuenta que después de la cremación te tienen que entregar las cenizas y hay que hacer algo con esas cenizas. Entonces, era plena feria de Cali, te imaginas. Me dijeron, se lo entregamos el 26 de diciembre, entonces había que pasar por toda la rumba para que a mí me entregaran. Claro, es impactante. Te dan ese cofre y vos decís, esto es ese ser que yo amé. Por supuesto, eso es mucho más, pero de todas maneras aquí están lo que él fue y lo que yo amé y abracé en esta tierra. Esos abrazos que tanto falta me hacen aquí. Igual, después entre los 4 hicimos
¿dónde lo hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Entonces yo busqué la escultura de Mauro Fasán. Bueno, hicimos un ritual muy lindo de tenerlos ahí, que nos diera paz a todos y saber que todavía estaba aquí, porque mi mamá, ay, llévelo a un osario. No, allá hay muchos viejitos, no. Esas cosas locas que no tengo que explicarle a nadie, pero que sí salieron de mi alma y son por eso las correctas, son a las que me apego, las que sigo y las que me dan paz. Adri, con respecto a lo que todo el mundo habla, los sueños, que se aparecen los sueños, que son sueños que uno recuerda completamente, o el pensar que está en otro sitio, que va camino hacia ese ser supremo, que está, si se quiere, viviendo otro proceso, en otra dimensión, en otro plano. ¿Qué has aprendido con esta experiencia con respecto a dónde está tu hijo y para dónde va? Mira, yo hoy no pienso en un lugar y en una forma, porque lo que pasa es que, claro, nosotros somos seres tridimensionales, lineales, en la relación espacio-tiempo, pero creo que no todo, sí, esto se lo aprendí además al budismo, hay muchas formas de seres. Por ejemplo, mi maestro me decía, si usted se rasca aquí la pielecita y la pone debajo de un microscopio, va a encontrar que ahí hay ácaros. Eso es un ser. El ácaro sabe que vive dentro de una persona que se va a morir. Para el ácaro ese es un mundo. Dije, bueno, metafóricamente nosotros estamos viviendo en este mundo que creemos que lo es todo. Sí. Y cuando uno mira la inmensidad del universo, dice las cachas. No puede ser que esta sea la única forma de ser y de existir. Seres de la forma, además. Hay seres de la no forma. Energías. Los árboles, encontraron los científicos en estos días que las plantas tienen forma de tocarse, comunicarse y mandar mensajes y seguir. Miércoles. Las hormiguitas. Entonces digo, pero ¿por qué creemos que somos el ombligo del universo y lo único y la única forma de ser? Entonces, hoy en día es muy difícil de exponerlo en palabras, pero es posible, pero uno tiene, para poder entenderlo, decir, él está en, o sea, existe en un tiempo lineal y hay una corporalidad, materialidad, ser, porque está en. Yo ya dejé de hacerme esa pregunta. No está en. ¿Qué fue? No me interesa saberlo. Yo aquí adentro lo vivo. Yo vivo la historia con él. Y esa historia incluye sueños, incluye comunicaciones en sueños. Yo te diría, sobre todo al principio, por supuesto, pero la primera imagen, yo no sé cuántos días habían pasado, creo que fue esa noche que murió o 2 noches después, qué sé yo. Mi sueño era que caminábamos aquí en el condominio donde vivimos y él me buscaba, con una cara, esas, como tú aprendes a conocer tanto tus hijos que saben esa cara qué quiere decir. Era la cara de, ¿dónde está mi mamá? Estoy preocupado por mi mamá. Y como que se nos atravesaban swingles de los lotes y no nos veíamos, y de pronto sí nos veíamos y después nos volvíamos a perder y nos veíamos. Al día siguiente fui a una terapia de ángeles y había una chica que tenía como una sensibilidad especial y me dice, yo vi o creo ver que él te está buscando porque él necesita saber que tú estás bien. O sea, fue como una respuesta, una interpretación a ese sueño sin yo haberle dicho absolutamente nada. Y para mí fue increíble. Otro día le hice una pregunta y en la noche me lo soñé respondiéndome la pregunta. Y al día siguiente comprobé que su respuesta tenía una razón de ser, o sea, que su respuesta era verídica. Le pregunté, ¿qué hacemos en este caso? Y a través de una llamada con alguien me recomendó una película y la película era la respuesta a esa pregunta que yo le había hecho la noche anterior. Te digo, es demasiada coincidencia. Es demasiada coincidencia. Yo sí siento que hay... bueno, otra de las cosas es su perro Anakin. 3 días después, y ahora hablamos de ese tema de los 3 días, recuerda a Jesucristo y su resurrección. Y si yo te cuento un poco el ciclo de la muerte, explicado desde el budismo, esos días, esos 3 días o esas horas son unas horas claves tras la muerte. Su perro estaba aquí en la casa y empezó de repente aullar como si fuera un grito de lástima, y los demás perros del condominio no estaban aullando, que es normal que lo hagan cuando todos aullan, pero él solo fue eso. Yo abrí la puerta y lo llamé y el perro entró con la cola entre las patas, asustadísimo, y se acostó en la pieza así. Y otro día la otra perra, la Rottweiler,
empezó a llorar mirando la cama del niño, a llorar, y nos volteaba a mirar a nosotros y lloraba como si hubiera alguien allí como llamando la atención. Yo sí creo que hay energías que todavía quedan. Esa mente que es el ser, que es el espíritu o el alma, llámale como le quieras llamar, aunque tiene concepciones distintas desde distintas vertientes filosóficas, pero llamémosle el alma para ponernos de acuerdo. Creo que todavía queda rondando en lo que fue, porque claro, no entiende qué pasó, pero después tiene que seguir. ¿Hacia dónde? No lo sé, Giovanni, pero tiene que seguir, porque además la vida de nosotros también tiene que seguir. Y creo que en esos momentos es por eso que alguien siente esos primeros es por eso que esos días se hacen misas, hay otros que lo velan sentados en el piso, lo lavan, hay quienes todavía no lo sepultan y le hacen ruegos. Por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, hay todos unos rezos, un libro que acompaña al ser hasta su siguiente renacimiento, que no es reencarnación, ojo que son distintos también, entonces hacia su siguiente renacimiento. Entonces yo creo que sí, desde la humanidad misma que está en esta tierra, en lo que hoy conocemos como seres, sí hay un intento de explicación de qué pasa más allá de la muerte, pero también siento que hay pistas o pruebas que dicen, hombre, de pronto la muerte no es el final, y porque ya sabemos, a partir de toda la teoría científica, que nosotros somos cuerpo y energía, y que la energía no se destruye nunca, sino que se transforma y se recicla. Pues Giovanni, en algo se tiene que transformar y reciclar. ¿En qué? No lo sé. Pero creo que sí, en los primeros momentos hay unas uniones allí. Y yo te doy mi caso, pero hay otros incluso más impresionantes. Hay, por ejemplo, los chicos que recuerdan vidas pasadas y que se comprueba, ¿no? Ian Stevenson, apunta ese nombre, es bien interesante las investigaciones de él sobre los niños que recuerdan vidas pasadas y cómo él empieza a hacer un descarte porque, esto que el chico me contó era porque había un vecino, porque era cerca, porque alguien le contó, chao, pero un grupo muy grande en que no tenía cero relación con la historia que cuenta, y él va a donde va y encuentra las pruebas físicas de que ese niño sí pudo haber sido este ser y que ese niño no tenía por qué saber todo lo que este ser tenía. Es más, hay un niño que tiene como que nació con un lunar en la cabeza, y cuando se dan cuenta cuál era su vida pasada por lo que él retrataba y toda la persona había muerto con un disparo en ese mismo lugar. O sea, unas vainas que uno dice, venga. Y son investigaciones científicas hechas desde la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, que abrió todo un departamento para poder entender las experiencias cercanas a la muerte y los niños que recuerdan vidas pasadas, que son dos fenómenos que llaman mucho la atención para poder entender o tratar de que nosotros nos acerquemos a la gran pregunta universal que es, ¿y después de la muerte qué? Eric, con respecto al sufrimiento, mi hijo, y ya contaste también el tuyo, fueron, en el caso mío, 2 años de mucho dolor. Sí. Entonces, en el catolicismo, la religión que yo profeso, nos dicen que el dolor es sufrimiento y es purificación. Entonces, si hay que pasar un tiempo en otro lado mientras que se llega donde el Ser Supremo, es como si hubiera abonado unos créditos a favor para no hacer el camino tan complicado. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, hay varios paralelos en distintas acepciones filosóficas que más o menos tienen la misma lectura, ¿sabes? Por ejemplo, desde el budismo eso es karma. Que no, lo que pasa es que la gente malentiende el karma pensando que es con culpa, que es castigo. Y no lo es, vuelvo y repito, es la ley de acción y reacción. ¿Qué es lo que te dice el karma? Como tú has sido muchos seres en muchas existencias, en otros reinos, en otros universos, las acciones que tú haces se acumulan en la corriente mental, o digámosle alma, aunque ellos no creen en el alma porque no es el mismo Giovanni o el mismo Juan Daniel renaciendo una y otra vez. La historia de tu hijo y de mi hijo acabó, punto. La historia en esta tierra, esa historia como Juan Daniel, como ese ser, terminó. En qué se vuelva él y dónde está y todo, es otra cosa. Pero sí se lleva una impronta mental que viene de las emociones, que se vuelven hábitos y que empiezan a constituir, se quedan como semillas kármicas, A ver, Mozart, un niño que nace con una habilidad que nadie le enseñó. ¿De dónde salió? O esos niños que de pronto empiezan a hablar otros idiomas. ¿De dónde salió? Hay un chiquito ahora que es un duro sastre,
chiquitico desde chiquitico hace cosas y se la ponen las actrices. ¿De dónde si nadie le enseñó? Los médicos que se gradúan a los 15 años, cirujanos. Digo, hay algo que ese ser trae desde energías pasadas que están allí en su corriente mental, kármica, álmica, espiritual, energética. Yo creo en eso. Entonces, con esa misma línea de pensamiento, que ojo, es una línea de pensamiento que usted decide creer o no creer, no. Está bien. En esa línea de pensamiento también hay acciones negativas, ¿cierto? Que nos dejan rezagos. Y yo sí creo que cuando vienen estos sufrimientos y tú finalmente mueres, tú quemas ese karma, ¿sabes? Algo le debió haber enseñado tanto dolor a nuestros hijos. Algo nos enseñó a nosotros. Algo nos enseñó a nosotros. Seguro, si tú vuelves a salir la misma persona después de un golpe de estos, pucha, entonces no aprendiste la lección, te va a tocar volver a pasar por una cosa más verdad en esta vida o en las vidas que te siguen. Entonces yo sí creo que se queman karmas, sí creo que hay aprendizajes que tú puedes capitalizar. Mira, yo una de las cosas que dejé Twitter, lo había dejado por casualidad meses antes. Lo había dejado por casualidad meses antes. A ver, yo debo decir pues que yo era y sigo siendo una convencida del proceso de paz en Colombia, porque creo que nosotros nos podemos matar indefinidamente y como sea, con defectos o virtudes, hay que firmar, hacer armisticios, etc. Entonces, en el 2016 se perdió la votación y yo lloré. Eso fue septiembre, octubre, una cosa así. Y en diciembre de ese mismo año me murió mi hijo. Pregúntame yo qué pensaba de las primeras lágrimas. Y dije, hombre, aunque yo sé pues que esté relacionado con el tema de la vida y la muerte, hubo tantas cosas que se reevaluaron en mí. Yo no, o sea, mi momento espiritual después de la muerte de mi hijo no tolera estas peleas políticas. Y no las toleró por mucho tiempo, y mucho menos la corriente de odio y de maltrato que hay en las redes sociales. Por ideologías, por partidos, no lo tolero. Dejé Twitter, no me interesa volver, no me interesa entrar en tantas cosas. Obviamente volví a recuperar mi ser político, que siempre lo he sido. Lo dejé en pausa, lo volví a recuperar, pero mucho más ecuánime, mucho más calmado y mucho más amoroso, entendiendo a quién es mi contradictor político desde el amor y desde lo que ha sido su experiencia y su vivencia. Digo, pues por supuesto que sí, lo respeto por ello, así no nos entendamos y no hay ningún problema, yo te abrazo, pero yo no me agarro con alguien por eso. Después de semejante golpe, es que la muerte es muy dura, hombre, y perdemos tantas cosas. Entonces yo aprendí a revalorizar muchas cosas, a darle la importancia al tiempo, a la belleza, a la tranquilidad, a la familia, al amor. Tomé la decisión en ese entonces, tuve que esperar 3 años más para poder jubilarme, o 4 años más, pero me pensioné y dedicada ahora a grupos de lectura y a hacer la vida tranquila, porque en últimas pues es para gozar esos últimos momentos que hay sobre la tierra. No sé cuándo uno se vaya a ir de aquí, pero no voy a vivir amargamente, y no lo hago en honor a la memoria de mi hijo, que siempre tuvo una sonrisa en sus labios. Entonces, pues sí, yo creo que uno tiene que sacarle aprendizajes a esto, definitivamente, y ser otra persona, y entonces construimos mejores karmas y construimos mejores existencias y podemos purificar lo que de pronto fueron esas semillas duras que traigo. Ahora, una amiga un día, que es compañera de este grupo de las mamás que te digo, me llamó llorando, terrible, porque le explicaron lo del karma. Dice, entonces en medio del dolor que tengo ahora, tengo que tener culpa porque fue algo malo que hizo mi hijo, algo malo que hice yo. Y le dije, no te puedes parar desde la culpa judeocristiana para desde allí entender, calificar o entender otra filosofía que es totalmente distinta, donde la culpa no existe. No es con culpa. Entonces, bueno, es muy complejo, digamos, pero hay que entender. Y yo siento que hoy todas estas explicaciones desde lo filosófico y religioso son metafóricas, ¿cierto? Habladas en unos lenguajes culturales de hace miles de años, y por lo tanto hay que pasarlas por el sedazo allí, tratar de entender un poco qué hay detrás de eso y no leerlo textualmente, ¿no? Pero creo que sí se encuentran similitudes. Y siento que si tú tuviste que pasar por eso y nuestros hijos tuvieron que pasar por eso, seguramente es un karma que ya quemaron y nacerán con otros también,
A veces hay quienes sufren por la vida y la muerte de un hijo, hay quienes sufren por una enfermedad prolongada que nunca se termina, hay quienes sufren porque perdieron todo, por la falta de dinero, por una guerra, por qué sé yo, ¿no? Cada uno viene a hacer un recorrido en esta existencia de la cual saca aprendizajes, donde se equivoca, donde acumula errores o donde purifica errores de vidas pasadas, y así continúa. Adri, recogiendo ya conceptos tan bonitos tuyos, primero, el duelo se transforma. Lo segundo, podríamos decir que hay un aprendizaje. Tercero, ese ser siempre está con nosotros, no pensemos más allá, no nos rompamos la cabeza con ese tema. También, pues, recordar las cosas buenas, ¿no? Es imposible como borrar todos los pensamientos que llegan, pero se pueden, hablando en términos de video, editar. Llega una imagen que no nos gusta, poner otra. Pero hay algo que sí preocupa un poco a las madres sobre todo, es si hicieron lo suficiente, no solamente en el momento de la enfermedad, sino en la crianza, en la vida en general. Porque las madres dicen, hombre, si fue una buena madre, a veces los padres somos un poco más racionales, decimos, hombre, se hizo lo que se pudo, pero las madres siempre tienen el que pudieron haber hecho más por ese ser. El estar en paz con uno mismo sabiendo que hizo todo lo que pudo por él también da una tranquilidad. Claro, y además, a ver, hay que ser muy compasivos con uno mismo. Yo no le puedo exigir a esta mujer de hoy, que tiene un conocimiento acumulado por la experiencia, por el dolor, por la formación después de la muerte de mi hijo, que tenga las respuestas de hoy llevadas al pasado. No, en el pasado fui lo que fui, hice lo que hice. Algunas cosas las hice mal, las acepto. Espero haber aprendido de ellas y no volverlas a hacer, punto. ¿Pude haber sido mucho mejor madre? Claro. ¿Fui muy buena madre? Claro. ¿Mi hijo se llevó mucho amor? Claro. ¿Mi hijo perdonó cualquier error que pude tener yo? Claro. El amor es mucho más grande que todas esas cosas en las que nos enredamos, Giovanni. Entonces, la compasión debe arrancar por uno mismo. Lo que hice fue perfecto, porque era la mujer que era en ese momento. Hoy soy otra. Pero yo no puedo ser el sabiondo del día después. El día después es el día después. Como decimos los periodistas deportivos, como Rafita, no se puede ver el partido el lunes, o analizarlo el lunes cuando ya pase. Ya saben qué pasó. Exacto. No, entonces, mira, a Evelyn Goubert, que vuelvo y la recomiendo, le aprendí una frase que para mí se convirtió en las frases de batalla. Y ella le pide a Dios, Dios, si no hay respuestas para estas preguntas, entonces llévate las preguntas. Y me pareció fantástico. Mira, si yo voy a tener muchas preguntas, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se enfermó? Ay, Giovanni. Varias veces a uno me empiezo. ¿Por qué da la leucemia? ¿Qué hice o qué no hice? ¿Será que le di mucho dulce? Esos juguitos de caja que le compré para las loncheras porque no le gustaba el otro. Ahí viene la culpa, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer las cositas y empiezan a aparecer, si yo hubiera... Sí. Y después digo, hombre, no. La doctora te dijo, Adriana, es un tema de un tema genético, no de herencia, sino genético, que en algún momento hace ¡blink! Y ¡pum! Le dio. ¿Qué hacemos? Todavía no tenemos la respuesta. Entonces, despreocúpate de la comida que le diste, no le diste, de cuánto le exigiste, del estrés del colegio, despreocúpate de todas esas cosas. Simplemente era su historia, era su momento y así tenía que ser. Y yo hago las paces con eso y hago las paces con el dolor que todavía tengo por la muerte, porque evidentemente yo quisiera a mi hijo al lado. La mesa vacía al día siguiente, la primera sentada a desayunar o almorzar sin él al lado, ir al colegio a sacar del locker sus cosas que no alcanzó a usar sino un mes, o sea, arreglar su cuarto. Hay cosas que son demasiado duras, que todavía resuenan en el alma, pero yo acepto que yo tenga que pasar por ellos, ¿me entendés? Y como tú dices, edita ese momento y pon los bonitos, pon su sonrisa, pon los paseos, pon la Navidad que tanto amaba, etcétera, etcétera. Sé compasiva contigo mismo, no te quedes en lo malo. Eso había que vivirlos, de esos aprendiste. Listo, guarda tu lección y sigue adelante. Una pregunta final. La gente que
huye del sitio, mi señora está con la idea de irnos de acá, y yo le digo, pero es que yo lo recuerdo a él viendo un partido de Real Madrid-Barcelona, haciendo cualquier otra situación, viva aquí, viva en Los Ángeles, viva en Europa. Cierto, pienso, es una pregunta muy personal, que ese huir, tú vives en la misma casa donde vivió tu hijo, entonces tampoco es una solución. Ya es la última pregunta para no abusar de tu tiempo. Mira, a mí también, o sea, lo primero que yo dije fue, yo no soy capaz, vendamos la casa, vamos a vivir a otro lado, quiero empezar una nueva vida, como que si eso borrara el dolor. Y Rafael me respondió exactamente lo mismo, pero si esta casa está llena de los lindos recuerdos, la construimos precisamente para él y para los 5 que éramos. Fuimos muy felices aquí, ¿por qué nos tenemos que ir? Ok. Y otra de las cosas que aprendí de todos los que acompañan duelo es no tomes decisiones tan trascendentales estando dentro de este inmenso dolor y el shock de los primeros días. Ojo con eso. Porque hay gente que, por ejemplo, llega y dice, voy a sacar toda la ropa y regalar todo, saque todo, que no quiero ver nada. Y meses después, años después, me hubiera quedado con los zapatines. Ay, yo por qué regalé, yo no sé qué. Cuando uno está en medio del duelo, está nublada la mente. No tomes grandes decisiones y sobre todo las decisiones de despojo, decisiones de regalar, de salir corriendo del lugar, de tal, porque al cabo del tiempo, cuando puedas respirar y el dolor intenso pase, te puedes arrepentir de esa decisión que por impulso tomaste. Entonces, date un tiempo y no acumules más duelos. Irse de una casa donde viviste con él también es un duelo. O sea, también te va a tocar entrar y dejar muchas, o sea, yo creo que el día que yo me vaya de esta casa voy a voltear a mirar y a pensar en Juan, en los perritos que aquí quedaron, en todo lo que yo viví, va a ser duro, porque yo tengo que juntar 2 duelos y ni siquiera he podido empezar a tramitar el primero. Entonces, ese es un consejo. Ahora yo, por ejemplo, el año siguiente, Juan se murió en diciembre del 2016. Al diciembre del 2017 yo sí le dije a Rafa, aquí no voy a pasar. no quiero el aniversario, aquí no fuimos para Cuba. No te imaginas cómo pasamos en Cuba. Buenísimo. Además, su aniversario me tocó allá. Entonces, claro, entonces de programa vamos a ir, busquemos una iglesia en La Habana para entrar y hacerle un... Giovanni, todas las iglesias estaban cerradas ese día. Íbamos a una cerrada, a la otra cerrada, a la otra cerrada. ¿Sabes dónde terminamos? En la bodeguita del medio cantando sola. Y en algún momento dije, Juan, tú dijiste a las cachas que por mí no se van a tirar este paseo que están pasando tanto. Y en medio de sones y comidita cubana y tal, homenajeamos a Juan, que solo fue risas y amor. Entonces dije, mensaje de Juan, así va a ser. Cada año para su aniversario yo hago algo lindo. Un año me tatué su firma. Aquí a ver si se ve. Su firma, es la última firma. Me la tatué. Y yo elijo hacerlo con sonrisa siempre. Ponerle flores, algo muy mío. Casi, o sea, como yo estoy pensando que viene el aniversario, como que no me programo para llorar. Al contrario, me programo para hacer un ritual lindo. El llanto viene cualquier otro día X, que nada tiene que ver con X. Entonces sí, es muy lógico uno querer salir corriendo, como si salir corriendo del dolor dejara el dolor atrás. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero a veces ayuda un paseo, ayuda a salir, qué sé yo. No, y podríamos concluir que él no nos quisiera ver derrotados, tristes, y por eso cuando tú cuentas que has podido, en cierta forma, pasar unos días bien, aunque hay gente que dice, ¿cómo puede divertirse? No es divertirse, es distraerse, pensaría yo. Claro. Segundo, no puede estar uno condenado todo el tiempo a la tristeza, porque los hijos no estarían viéndolo a uno así en una situación tan triste. No, y Giovanni, otra cosa, discúlpame que te interrumpa antes de cerrar, pero también hay que aceptar los momentos de tristeza y honrar el llanto. Ojo que esto no se trata de rehuir a eso. Aceptemos y honremos la vulnerabilidad, aceptemos y honremos nuestro dolor, nuestra tristeza. Y el momento de los duelos, estos primeros meses, es de recogimiento, es de tristeza, es de silencio, porque así es como el corazón sana. Los momentos intensos de duelo al principio de la muerte de alguien no son los de la carrera, son los de la pausa. Y tiene que ser así para darles espacio a que tu corazón siga sanando. Entonces, así como yo elijo los momentos bonitos, también honro las lloradas que me quiero pegar. Y una llorada limpia el alma. Entonces, uno no está mal porque llore. Yo le decía al contrario, estoy bien porque estoy llorando. Estoy tramitando mi dolor. Estoy aceptando mi dolor. Le estoy dando el lugar que está en mi vida, pero él no va a manejar mi existencia de aquí en adelante. Y llegará un momento en que
si llegó esa risa o ese paseo que quiero hacer, lo voy a disfrutar y lo voy a disfrutar en su nombre. ¿Okay? Un gran amigo me decía, hay que pasar por el dolor, pero no habitar todo el tiempo en él. Y es muy... Y la diferencia entre dolor y sufrimiento, que alguien dice, el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? El dolor es innegable, pero el sufrimiento es opcional. Viene de un concepto budista en que es la insatisfacción, digamos, eso se llama dukkha en sánscrito, es un dolor, una insatisfacción. Y tú te quedas, tu mente se queda rumiando, encerrado allí. Eso es lo que te eleva el dolor a sufrimiento, ¿ves? El dolor está y el dolor yo lo acepto. Pero decidir quedarme años de años anclada a él ya es un sufrimiento que se puede volver perverso, que se puede volver nocivo, que acaba con tu vida, y de eso no se trata, honrar al ser que se fue. No se trata, hay que salir de eso, no hay que anclarse en ese dolor. Entonces por eso meditar es tan bueno, los paseos en la naturaleza son tan buenos, hacerle una oda a la belleza del universo y de la amistad y del amor es tan bueno porque resulta sanador. Y sobre todo hacer los proyectos que de pronto él quisiera que uno quisiera, porque se quedaron cosas sin hacer, uno sabe lo que le hubiera gustado hacer, y por qué no retomar esos proyectos. Ya no son de él, son nuestros, pero a él le van a gustar. Pienso yo que podría ser una forma también de sanar. Y si eso te da paz a ti, es tu fórmula. Excelente, adelante. Porque eso se trata. Privilegio tenerte en este primer programa. Como dice Jorge Barón, esa es la patadita de la buena suerte, estoy seguro. Ya no va a aparecer más mucho tiempo aquí porque ya cerró ese ciclo, pero yo sé que por detrás de cámara nos va a estar asesorando en este podcast, que es bastante difícil hacer porque siempre se revive el dolor, pero quedamos en el dolor, nos vamos al aprendizaje. Arianita, qué privilegio de verdad, una persona que queremos mucho, es una persona hermosa por dentro y por fuera, su familia muy hermosa, Rafita Cuellar, a quien queremos tanto, sacó un tiempo para nosotros, le hicimos recordar en algún momento, su voz también se cortó, porque como ella dice, es que han pasado 8 años y todavía se siente la ausencia. Hasta que nos vayamos de este mundo, Giovanni, eso no se olvida. Arianita, ¿qué se quedó en el tintero puntualmente para los oyentes, lectores y televidentes? No, la verdad creo que pasamos por allí. Yo lo que siento es que pues esto hay que saberlo vivir y saberlo tramitar, y que no se queden solos, ¿sabes? No se queden solos. Siempre hay redes de apoyo, este programa, los libros, los amigos, consejeros. Si te es difícil poder pasar un momento de duelo, pues siempre hay que buscar las ayudas. Golpe es muy duro a veces para que uno lo haga solo. Uno necesita apoyos. Entonces no teman mostrarse vulnerables, aceptar ese dolor en medio de una sonrisa y buscar el apoyo que se necesita. Bueno, teníamos a Arianita Santa Cruz, nuestra colega amiga. El próximo podcast, Arianita, va a ser con Bruno Díaz. Situación tan triste que vivió él. Como decía, en este primer podcast de esta primera temporada va a ser básicamente con personas que han perdido sus hijos. Bruno, el maestro Bruno Díaz, sufrió también una pérdida. Ya van unos años, pero todavía hablo con él y todavía se le entrecortamos, pero es normal. Claro. Gracias, amigos de la Sala en la Vida, el tiempo.com, la gente de Gama Medios, plumaindependiente.com, el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet. La próxima semana, más de estas técnicas de duelo con Giovanni Agudelo Mancera, Asociación Colombiana de Locutores, ACOR, Círculo de Periodistas de Bogotá. Muchas gracias. Gama Medios presentó Técnicas de Duelo, un consuelo para una pérdida, con Giovanni Agudelo Mancera, ACL, ACOR, CPB.